El océano ha sido, desde el inicio de los tiempos, el guardián más celoso de los secretos de la humanidad. Bajo el manto azul del Mar Caribe, donde las corrientes susurran historias de piratas y tesoros, yace un enigma que ha puesto en jaque los cimientos de la arqueología moderna. Corría el año 2001 cuando un equipo de exploradores canadienses, liderados por la ingeniera marina Paulina Zelitsky y su esposo Paul Weinsweig, se encontraba realizando labores de mapeo del fondo marino frente a las costas de la península de Guanajacavives, en el extremo más occidental de Cuba. No buscaban una civilización perdida, sino barcos hundidos de la época colonial, restos de galeones españoles cargados de oro que el tiempo y las tormentas habían reclamado. Sin embargo, lo que sus radares de barrido lateral detectaron a una profundidad de más de 600 metros no eran maderas podridas ni cañones de bronce, sino algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En la pantalla de sonar comenzaron a aparecer formas que no pertenecían al caos natural de la geología marina. Eran bloques de granito de dimensiones colosales, dispuestos en patrones geométricos que recordaban a calles, plazas y pirámides. La simetría de las estructuras era tan perfecta que la idea de una formación natural empezó a desmoronarse en la mente de los investigadores. Estaban ante una superficie de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de lo que parecía ser un complejo urbano organizado. El descubrimiento fue bautizado inicialmente como la megaestructura de Cuba, y desde ese primer instante, la sensación de estar ante algo prohibido o inexplicablemente antiguo comenzó a flotar en el aire, sugiriendo que lo que vendría a continuación cambiaría nuestra comprensión del pasado para siempre. La tecnología utilizada para este hallazgo no fue el simple ojo humano, sino el sofisticado sistema de sonar de una empresa llamada Advanced Digital Communications. Mientras los monitores procesaban la señal, los científicos observaban con asombro cómo surgían estructuras que parecían haber sido talladas con una precisión quirúrgica. La nitidez de las imágenes acústicas era inconfundible. No se trataba de formaciones geológicas naturales. Los bloques de granito presentaban ángulos rectos y superficies lisas, una característica extremadamente inusual para el tipo de roca que se encuentra en esa región específica del Caribe. El granito no es una piedra común en los lechos sedimentarios de la zona, lo que planteó la primera gran interrogante. Si aquellas eran construcciones humanas, ¿de dónde procedía el material y cómo fue transportado a esas profundidades abismales? El granito es una roca ígnea, formada bajo altas presiones y temperaturas, y su presencia a 600 metros bajo el nivel del mar, lejos de cualquier macizo continental conocido, es un enigma que desafía la geología marina convencional. Esto llevó a los expertos a especular sobre un posible colapso tectónico masivo que sumergió la estructura, o bien la existencia de una tecnología de transporte y construcción de la que no se tiene registro histórico. El misterio se profundizó cuando el equipo decidió enviar un vehículo de operación remota, conocido por sus siglas como ROEB, para obtener imágenes visuales directas. A pesar de que las corrientes a 650 metros de profundidad son traicioneras y la visibilidad es casi nula, las cámaras lograron captar lo que parecían ser pirámides truncadas y muros de piedra pulida. La luz artificial del ROB, aunque tenue en la inmensidad del océano, reveló patrones geométricos asombrosos. Algunos de estos bloques medían entre 2 y 5 metros de longitud, encajando unos con otros de una manera que recordaba a las famosas construcciones de los incas en Sacsayhuamán o a las mismísimas pirámides de Giza. Este ensamblaje, conocido como mampostería ciclópea, es un sello distintivo de civilizaciones avanzadas que manejaban el corte de piedra a niveles magistrales. La magnitud del hallazgo sugería que, de ser una ciudad, habría albergado a una civilización con una capacidad técnica y logística muy superior a cualquier cultura conocida de esa antigüedad en el continente americano. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas, obligando a reescribir la historia de las civilizaciones precolombinas y abriendo la puerta a la posibilidad de una Atlántida caribeña. El análisis de las muestras de roca, si logran obtenerse, será crucial para datar con precisión las estructuras y determinar el origen exacto del granito, lo que podría desvelar el secreto de esta ciudad sumergida en el olvido. Cuando los expertos comenzaron a analizar la ubicación de estas estructuras, se toparon con un muro de contradicciones científicas. Para que una ciudad se encuentre a más de 600 metros bajo el nivel del mar, debieron ocurrir eventos geológicos catastróficos o un paso del tiempo que la ciencia actual no puede encajar en sus modelos. La última vez que esa zona de la plataforma continental estuvo por encima del nivel del mar fue hace miles de años, mucho antes de que se tuviera registro de cualquier civilización capaz de construir ciudades de piedra.
Si los cálculos preliminares son correctos, estaríamos hablando de una antigüedad de al menos 6.000 años, lo que situaría a esta cultura antes de la invención de la escritura en Sumeria y mucho antes de que se colocara la primera piedra en el valle del Nilo. Esta cronología resulta imposible para la arqueología ortodoxa, que sostiene que el ser humano de hace 6 milenios apenas comenzaba a agruparse en aldeas agrícolas simples. Este descubrimiento no solo desafía las líneas de tiempo establecidas para el desarrollo de la civilización, sino que también pone en entredicho la propia comprensión de las capacidades tecnológicas y organizativas de las sociedades prehistóricas. Las imágenes del ROV, un vehículo operado a distancia, mostraban lo que parecían ser inscripciones o símbolos grabados en la piedra, similares a jeroglíficos desconocidos. Estos patrones no aleatorios sugerían una intención comunicativa, una forma de registro tan sofisticada como cualquier sistema de escritura conocido, pero miles de años anterior a ellos. El mero hecho de que existiera una arquitectura monumental en ese período obliga a reconsiderar el concepto de primitivismo asociado a la edad de piedra. Dale like, suscríbete y comparte. Los geólogos intentaron explicar el fenómeno sugiriendo que se trataba de formaciones de piedra caliza que se habían fracturado naturalmente en ángulos rectos, un fenómeno conocido como disyunción columnar. Pero esta teoría flaquea al considerar que el granito no se comporta de esa manera y que la disposición de los bloques sigue un trazado urbano que parece seguir una planificación deliberada. La precisión de los cortes y la simetría de las estructuras observadas no tienen precedentes en formaciones naturales y apuntan inequívocamente a una mano de obra inteligente. La sensación de que la ciencia prefiere ignorar el sitio para no tener que reescribir los libros de texto comenzó a ganar fuerza entre los observadores más escépticos. El miedo a desestabilizar los cimientos de la historia conocida parecía ser más fuerte que la curiosidad por investigar una anomalía que podría cambiar radicalmente lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. El misterio de la ciudad sumergida sigue sin resolverse, desafiando a todos los que se atreven a mirar más allá de los paradigmas establecidos. Tras el estruendo mediático inicial que incluyó reportajes en medios de comunicación internacionales de gran prestigio como la British Broadcasting Corporation, conocida como BBC, y agencias de noticias globales, el proyecto sufrió un parón repentino y sospechoso. A pesar de la importancia histórica potencial del sitio, no se han realizado expediciones de gran escala desde aquellos primeros años del siglo XXI. La versión oficial apunta a las dificultades técnicas y al elevado coste de operar a profundidades tan extremas, donde la presión del agua aplasta cualquier equipo convencional y los presupuestos científicos suelen ser limitados. Pero para muchos, este silencio es un indicativo de que se ha encontrado algo que no debe ser revelado. El gobierno cubano mostró inicialmente un gran interés, pero la falta de consenso científico y las complicaciones políticas de la región han mantenido el área protegida y, en gran medida, inaccesible. Paulina Zelitsky mencionó en varias entrevistas que la resistencia de la comunidad científica era feroz, ya que aceptar la existencia de una ciudad a esa profundidad implicaría aceptar que la corteza terrestre puede hundirse cientos de metros en un periodo de tiempo muy corto, o que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que nos han contado. El sitio de Guanajacavives se ha convertido en una zona de sombra, donde los datos oficiales son escasos y las expediciones privadas están estrictamente reguladas, lo que solo ha servido para alimentar las teorías de que la información está siendo deliberadamente filtrada. Es inevitable que ante un descubrimiento de esta naturaleza el nombre de la Atlántida surja en las conversaciones. El filósofo Platón describió una civilización avanzada que desapareció bajo las aguas en un solo día y una noche de desgracia. Aunque la mayoría de los arqueólogos descartan la Atlántida como un mito moralizante, las estructuras frente a Cuba presentan una evidencia física que es difícil de ignorar. Si no es la Atlántida, ¿qué cultura pudo haber tenido la capacidad de tallar granito y organizar un complejo urbano en una época en la que, según la historia oficial, el hombre apenas usaba herramientas de piedra pulida? La simetría de las bases piramidales encontradas sugiere un conocimiento astronómico y matemático que solo se vería miles de años después en otras partes del mundo. Algunos investigadores alternativos sugieren que estas estructuras son los restos de una cultura puente que conectaba el valle del Mississippi con las civilizaciones de América Central y del Sur. Cuba, en un pasado remoto, pudo haber sido el centro neurálgico de una ruta comercial terrestre cuando los niveles del mar eran drásticamente inferiores.
No obstante, el descenso del terreno a más de 600 metros requeriría de una actividad tectónica de una violencia inusitada, un hundimiento masivo de la plataforma terrestre que la geología tradicional aún no ha podido documentar en registros recientes. Esta desconexión entre lo que se ve en el fondo del mar y lo que se supone que es geológicamente posible es el núcleo del misterio que mantiene a los científicos en un estado de parálisis interpretativa. A medida que pasan los años, el misterio de la ciudad sumergida de Kuba se ha ido hundiendo en el olvido de la opinión pública, pero no de aquellos que buscan la verdad oculta. Las anomalías detectadas en los sonares no se limitaron a las formas geométricas. También se reportaron ecos extraños y configuraciones que sugerían la presencia de túneles y conductos internos dentro de las estructuras. Si estas piedras fueran realmente huecas o contuvieran cámaras, estaríamos ante la prueba definitiva de una construcción artificial. Sin embargo, sin nuevas perforaciones de núcleos o exploraciones con robots de última generación equipados con cámaras de alta definición y escáneres láser, el sitio seguirá siendo un fantasma en el fondo del Caribe. El futuro de esta investigación depende de una voluntad política y científica que parece estar ausente en la actualidad. Las preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quiénes eran los constructores de Guanajacavives? ¿Cómo lograron trabajar la piedra con tal maestría? Y sobre todo, ¿qué evento catastrófico envió su mundo al abismo silencioso de las profundidades? Mientras tanto, la ciudad sumergida de Kuba permanece allí, bajo toneladas de agua salada, esperando el momento en que la tecnología o la honestidad intelectual de nuestra especie sea lo suficientemente fuerte para revelar lo que se oculta en sus muros de granito. Lo que es seguro es que, cada vez que miramos hacia el fondo del mar, recordamos que solo conocemos una fracción mínima de nuestra propia historia, y que lo más interesante, lo más revelador, probablemente todavía esté esperando a ser descubierto en la oscuridad total del océano. ¿Te gustaría que indagara más sobre las expediciones específicas que intentaron volver al sitio, o prefieres que analicemos las conexiones de estos grabados con otras culturas antiguas de la región? Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.